comparte información y estamos en contacto con Emilia, que es psicóloga, es magíster en seguridad, es analista de la agencia Nodal y de CLEA Argentina y además es directora del área de Universidad, Género y Trabajo del IEC CONADU. Hola, Emilia. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí, es un lunes medio pesuti, ¿no? Pero es una fecha importante, no solo por lo que pasó en Uruguay, nos agarramos de las buenas de los otros, sino porque es 25N y siempre es importante y en este contexto, bueno, aún más, ¿no? Sí, bueno, hoy es 25 de noviembre, parece que, bueno, es una fecha importante para toda América Latina, ¿no? Mm, Es un día que ha tomado, en realidad en los 90 lo toman los organismos internacionales y lo declaran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, pero en realidad este día tiene su origen en la violencia política de las dictaduras en nuestro continente, ¿no? Bueno, en el 60, en la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, este régimen se lleva a la vida de las hermanas Mirabal, ¿no? Las mariposas, tres mujeres que pertenecían al movimiento revolucionario en ese país y, bueno, obviamente el régimen descargó toda su violencia, ¿no? Y su ensañamiento contra estas tres mujeres, que obviamente igual marcó el inicio del fin de la dictadura de Trujillo. Entonces, creo que es importante retomar, en un momento que estamos evaluando, ¿no? En este siglo, ya en este siglo XXI, como un siglo donde se vuelve a inaugurar este uso de la violencia como herramienta política, ¿no? Como sí. dice Cristina, y en nuestro país en particular, ¿no? Con un capítulo de las nuevas derechas, que de nuevo no tienen demasiado, pero las derechas alternativas, como le dicen ellos, ¿no? Las derechas reaccionarias, que obviamente están planteando, ¿no? Un programa que trae consigo la violencia en sus múltiples formas, no solo la violencia económica, estamos ante bueno, creo que nunca, no había, este sistema que vivimos nunca había llegado a estos límites de desigualdad. Han circulado algunos números, por ejemplo, 3 personas tienen la misma riqueza que 277 millones de pobres en nuestra región. 3 personas. Y hay personas que tienen más patrimonio que el PBI de algunos países. Oh, increíble. ¿No? Esa es la situación que obviamente se repite en el mundo. Y en Argentina lo vimos, ¿no? Estamos está ya llegando el primer año de gobierno de Javier Milei y estos números se han agudizado muchísimo. Y como siempre decimos, además, la desigualdad golpea principalmente a mujeres y a diversidades, ¿no? Dentro de la clase trabajadora, las que peor las pasamos, esto que llamamos la feminización de la pobreza, bueno, es un fenómeno que, lejos de resolverse, se viene agudizando, ¿no? Y creo que este gobierno ha declarado enemigos públicos, ¿no? Y ha construido estas categorías con esta gran maquinaria que tienen a disposición, que son las redes sociales, ¿no? Que son estas plataformas digitales que amplifican el mensaje, que construyen sentido común, y ahí se van construyendo, ¿no? Las categorías de, ¿no? El kirchnerista, el comunista, la feminista, el piquetero, la piquetera, ¿no? Estos grupos, podríamos decir, estas categorías que son obviamente parte de las clases populares. No sé si se me cortó. No, estás bárbara. Eh, empiezan a hacer la personificación o los culpables de los males de la sociedad, ¿no? Ese es el peligro. En una sociedad que está sufriendo, que hay grandes índices de malestar social, ¿no? Que hay insatisfacción democrática, que hay impugnación a la política tradicional, que hay una situación, bueno, cotidiana de pobreza, de inseguridad en tu fuente laboral o de desempleo, ¿no? O no llegar a fin de mes. Bueno, todos estos sufrimientos, esta incertidumbre se descarga por esta construcción del sentido común en determinados grupos. Y vemos que las feministas o las mujeres organizadas y las diversidades sexuales están siendo uno de los principales grupos, ¿no? Que materializan o son los culpables de los males de la sociedad, ¿no?
un trastocamiento perverso de víctima y victimario, donde los culpables se vuelven, ¿no?, inocentes y los inocentes los culpables. Y en eso estamos, ¿no? Y me parece que poder visibilizar esto, que no hay hechos aislados, que, bueno, que este programa camina en una estrategia de construcción sistemática y muy quirúrgica de construcción de ese relato, y que no es solo un relato, ¿no? Esta construcción de determinadas consignas y de una matriz de opinión pública después tiene efectos concretos en la sociedad. Entonces se elevan los niveles de violencia, se elevan, ¿no? Aparecen hechos como, por ejemplo, el triple lesbicidio de Barracas, sí, ¿no? Ciertos eventos violentos en la calle. Bueno, y empieza a banalizarse también, y empieza a ser la violencia una forma válida de relacionarse con el otro, con la otra. Sí. Sí, de hecho, en algún momento también se estigmatizó a las madres que van a las manifestaciones con sus pibes. De entrada. Claro. Esa construcción de sentido común, que es lo que se había trabajado. Bueno, mira, eso que decís sentido común es algo construido, profundicemos en esto. Ahora, nada, es moneda corriente y ni siquiera se permite el intercambio y diálogo porque del otro lado hay... clausura. Sí, sí, cero argumentos, un desconocimiento de la realidad misma que hace muy difícil el poder intercambiar algo. Ayer veía Aracre, creo que está ahora en C5N, no puedo creer cómo además formó parte del gobierno de Alberto, y el tipo realmente no podía analizar lo que pasa en general para ir a la particularidad. Sí, hay violencia en la calle, bueno, hay un contexto que también propicio genera, bueno, estamos enfrente de eso todo el tiempo, como muy limitado. Y obviamente que es adrede si Lemoine está en la Comisión de Ciencia y la mina es terraplanista, y bueno, es como, creo que eso también nos debe dejar como nos quedamos, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esto? Sí, yo creo que hay que poder encontrar, ¿no? Hay que poder pensarlo, ¿no? Porque creo que si hay algo que ataca también este proyecto, que no es solo en Argentina, ¿no? Que tiene sus entramados internacionales, que tiene sus tanques de pensamiento, sus redes de financiamiento, es un ataque permanente al pensamiento crítico, ¿no? Se anula la posibilidad de pensar y de debatir con argumentos. No hay forma de rebatir la forma en que ellos construyen esa matriz, porque no hay argumentos, ¿no? Hay antinomias, hay contradicciones, pero sin ningún tipo de argumento, y eso también es un problema. Y un poco desde algunos espacios compañeros de feministas, traíamos el concepto del fantasma del género de Judith Butler. Ella plantea que, bueno, el fantasma es eso, esa figura de fantasía o fantasmagórica que condensa miedos, condensa inseguridades sociales, ¿no? Y todos esos sufrimientos de la sociedad se desplazan hacia ese fantasma, ¿no? Y se lo pone como los culpables o las culpables de, la decadencia social, ¿no? La desintegración de la sociedad, y le pone explicaciones a esta gran crisis política y económica que en realidad los mismos poderes que estructuraron todo este sistema político basado en los estados-nación son los mismos que están destruyéndolos, ¿no? Porque llegaron a un momento donde esas estructuras también significan límites a sus objetivos, que en general obviamente tienen que ver con la maximización de sus ganancias. Digo, no hay otro objetivo que explique, ¿no?, por qué quienes conducen el mundo actúan como actúan, ¿no? Y deshumanizan, ¿no? Y no aparece los grandes dramas de la humanidad como algo a erradicar con políticas serias, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que poder mirar, porque toda esa violencia después tiene, como decíamos, este efecto concreto. No sé si vieron, ayer Jorge Macri lanzó el cuerpo femenino de orden urbano. No vi. Y así muy simplemente él dice que es un cuerpo femenino para actuar en situaciones donde los manifestantes son mujeres, niños y ancianos, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces,
poco decíamos, claro, no sé, ¿qué es esto? Represión con perspectiva de género. Claro, te va a pegar una mina. Ahora, sos mina, te pega una mina. Sos hija, te pega una mina. Y te Niño también. Claro. No más policía, hombre gaseando nena. No, es ahora una par. mujer gaseando nenas o viejas. Claro. O viejas, ¿qué van a hacer manifestándose? Locas. Sí. Vuelvan a sus casas a limpiar. Y le sumo esto. Terrible, que decís, Emilia, que bueno, se dio a conocer en las últimas horas la creación de este cuerpo especial de espías por parte del Ministerio de Seguridad, de la Patricia Bullrich. Es una unidad especial de agentes encubiertos para, dicen, investigar delitos complejos. Van a ser policías capacitados, policías federales de la seguridad aeroportuaria y otra fuerza más, en donde van a crear perfiles falsos para infiltrarse, entendemos, en organizaciones. Esta es la filosofía muy interesante. Claro, ¿no? Esto se habló. Graciela Kowalewski es quien va a dirigir este nuevo grupo de tareas. Mirá, Son espías esto no, a mí realmente la gestión de Macri no para de sorprenderme. El nivel de violencia de Jorge Macri en la ciudad. Digo, porque esto de Bullrich ya tanto a mí no me sorprende, pero Jorge Macri no porque lo crea un caramelito descalzo, sino por el manejo de la ciudad que tiene, es deplorable. Sí, yo creo que también es un poco, lo que viene pasando también es que, bueno, siempre sucedió así, pero son los pioneros ellos de lo que después va sucediendo en términos de intentos o proyectos legislativos, porque, por ejemplo, acá Jorge Macri han aprobado en la legislatura porteña la ley de reiterancia, por ejemplo, problemón, y es una ley, además, dirigida a manifestantes o a militantes. Claro. O sea, no cabe duda, porque es una ley que a vos, a ver, por ejemplo, para que se entienda, te agarran en una manifestación, como hacen ellos, y podés no estar, o sea, no podés estar haciendo ningún tipo de lo que ellos consideran delito, pero como pasó en la ley bases, ¿no? Persecución callejera, te agarran, ¿no? Como le pasó a las 35 personas detenidas. Te largan, ¿no? Dicen, bueno, te largan y te agarran a la próxima manifestándote de nuevo o pintando una pared, ¿no? Y ahí un juez puede decidir, por su voluntad, que tenés que esperar el debido proceso adentro, o sea, encarcelado. Claro, sos culpable, es al revés. Sos culpable hasta que se demuestre que no sos culpable. Exactamente. Así funciona la ley de reiterancia, que ya está aprobada en la ciudad de Buenos Aires y es un proyecto que ya viene avanzando muchísimo en la Cámara de Diputados Nacional. Claro. Porque también fue un proyecto presentado por Bullrich para que se apruebe a nivel nacional, más la ley antimafia, que también está tratándose en comisiones y ya tiene avance legislativo. Que obviamente la mafia no van a hacer lo que nosotros creemos que es la mafia, sino que la mafia somos nosotros y nosotras, por supuesto. Sí. Al mismo tiempo la baja con los pibes que quieren meter en cana a los pibitos de 13. O sea, vamos a terminar todos en cana. Van a ser la cárcel Cristina Kirchner, como prometió Bullrich, vamos a estar todos ahí adentro. Claro, y bueno, ellos vienen además trabajando en relación, han firmado convenios y han estado con Bukele, ¿no? El que es este gran modelo de cárceles, ¿no? Abarrotadas de supuestas mafias, ¿no? Que obviamente se llenan de quienes ellos criminalizan la pobreza y la política, ¿no? Entonces, obviamente esas cárceles ya sabemos de quiénes van a estar llenos, porque aparte hay una cuestión, ¿hasta dónde se aguanta esta situación? ¿No? Esta situación económica que no va en vías de resolverse, a pesar de que ellos dicen que baja la inflación y que suben los salarios y que las jubilaciones se recuperan, sabemos, ¿no?, que esto no está siendo así, la cotidianeidad, el bolsillo habla por sí mismo. Y ellos saben, ¿no?, que en algún momento esto no va a soportar. La sociedad no va a soportar vivir como estamos viviendo. Entonces creo que ellos también tienen un plan para eso, porque ellos no tienen el plan de mejorarle la vida a la gente, claramente. Entonces, cuando hay una puesta en marcha de un programa tan desigual, lo que viene es la represión,
¿no? Y principalmente hay muchas compañeras que trabajan en los barrios populares que están muy preocupadas porque esto está pasando en varias provincias. La semana pasada pasó en Tucumán también. Sí. Entra la policía con mega operativos de más de 100, 150 efectivos, entran a los barrios, indiscriminadamente ejercen violencia, se llevan gente sin ninguna razón. En Tucumán circuló un video de cómo golpeaban a una señora mayor y generan terror en los barrios populares que además están siendo militarizados, porque hoy dicen, ¿no?, que están previendo los, entre comillas, estallidos de diciembre, ¿no? Pues sabemos que en nuestro país hay una tradición, ¿no?, que en diciembre, por las características de este mes, de este fin de año, en general, son momentos donde la sociedad argentina va a las calles a manifestarse. Entonces, parece que ellos están pudiendo proyectar cuál va a ser la situación. Entonces, nuestra responsabilidad también es poder proyectarla en ese sentido. Bueno, parece ser que se viene una marcha el 5, con varios sectores. Sí. Vimos renunciar a Pablo Moyano a la conducción de la CGT, ¿no?, por estas tensiones de determinados acuerdos de la cúpula de la CGT con el gobierno y no querer ir a un paro general, no apoyar la posibilidad de una movilización. A mí me parece que se están dando algunos movimientos interesantes al interior del amplio campo nacional y popular, a pesar de las internas, a pesar, de que no terminamos quizás de ver, ¿no?, que haya una conducción clara hacia algún lugar, ¿no?, que dirija nuestro accionar político, porque hay muchas iniciativas desplegadas en todo el país, no es que no están pasando cosas, están pasando muchas cosas en nuestro país, en cada provincia, en cada territorio, pero eso tiene que tener una conducción, ¿no?, y que no puede ser solamente pensar en las legislativas del año que viene. O sea, nosotros no podemos pensar solo que la salida es electoral, porque ya sabemos que no alcanza, es importante, sí, por supuesto, es importante, pero me parece que tenemos que dejar de pensar en construir respuestas que nos han servido, que han sido efectivas en tiempos democráticos. Tenemos que aceptar que estamos frente a un gobierno que no es democrático, que hay solo apariencia democrática, que no cierra el Congreso, porque todos los bloques acuerdistas le permiten todavía avanzar. Tiene las facultades delegadas el tipo este. Claro. ¿A quién le dieron eso y por qué? Creo que ni siquiera Alberto en la pandemia. ¿O sí? No. Podía actuar como actuaba quizás porque era pandemia, pero le dieron las facultades a Milei. Algo inédito. Han tirado para atrás proyectos propios del radicalismo. Celebran el ajuste a jubilados. Sí, la verdad que el panorama es tan abrumador que no sé si es que es abrumador y por eso no accionan o porque todos están negociando algo. No se entiende. Un poco de cada cosa, me parece, ¿no? Sí, creo que hay un es popurrí muy ahí. brutal, realmente. Sí, creo que hay que poder decir, ya no hay márgenes de negociar nada con este gobierno, porque el que no quiere negociar nada con nosotros son ellos. Y si hay posibilidad de negociar, estarán negociando, no sé, kioscos propios. Los gobernadores no sé qué más esperan de este gobierno que ha vaciado los presupuestos provinciales, ha recortado de una manera fulminante, están todas las obras públicas paradas, las provincias están teniendo que hacer cargo hasta de gastos de salud, de educación, que debería hacerse cargo la nación, Sí. Con un presupuesto reventado. Totalmente. Y eso lo sufren quienes viven en las provincias, ¿no? Uh-huh. Porque mientras algunos hacen sus negocios, ¿no?, los argentinos y las argentinas sufrimos las consecuencias. Entonces, me parece que eso, ya creo que hay que este año nos tiene que llevar por lo menos a la evaluación de que esto es otra cosa, de que se rompió el pacto democrático y yo creo que el intento de magnicidio a Cristina en 2022 fue un punto de inflexión. Se nota en el tratamiento además que se le está dando al juicio para juzgar a los responsables de ese atentado, que además se sabe a viva voz quiénes han sido hasta los hacedores intelectuales de ese hecho
yo creo que fue el hecho más violento de este siglo, Sí. ¿no? En nuestro país. Y creo que también lo violento radica en eso, que sepamos quién financió económicamente y que esté donde esté Caputo. O sea, realmente las pruebas son muy evidentes y eso da cuenta de la violencia, porque, che, se cae de Maduro, ¿cómo por internet vas a contratar y vas a poner plata? Es tan obvio que me parece que ahí radica tipo, mira, esto yo soy el poder, porque puedo hacer esto y que no pase nada conmigo, no sale a ningún lado. Sí, totalmente. Me parece que ellos sí se están preparando, obviamente por esto que charlábamos, de que obviamente a Milei lo sostiene un entramado internacional. Sí. Ahora la victoria de Trump lo envalentona estas corrientes, por supuesto. Y hay que mirar, porque yo no sé si lo escucharon a Agustín Laje, que es uno de los principales intelectuales de estas corrientes en Argentina, en la cena de la Fundación Faro, que fue hace unos días atrás, que pusieron $25.000 cada empresario que participó ahí, y él citaba a Gramsci, ¿no? Y decía, un intelectual de izquierda, citaba, ¿no?, su concepto de batalla cultural, y analizaba las etapas que venían recorriendo, y que ahora dice, viene la etapa de construir hegemonía. Y la verdad que, digo, no es un improvisado. Detrás de lo que nosotros vemos en redes sociales, que quizás no le vemos demasiado sustento ni argumentos, sí hay una construcción, obviamente, muy firme. Hay un proyecto civilizatorio, que obviamente es mentira, porque es un proyecto civilizatorio para el 3% del mundo, donde nosotros no vamos a entrar. Los Simpson que siempre, los Simpson sí dijeron todo, pero viste es el avión yendo hacia el sol, y sí, decime si vas a creer que vas a estar seleccionado para irte a vivir a Marte. Ay, Dios, qué la ciudad de Elon Musk. Y no, querida, no vamos a estar ahí. Entonces me parece que hay que poder mirar eso, que hay grandes poderes detrás que están financiando. El lanzamiento del brazo armado también, ¿no?, en San Miguel, que obviamente después ellos lo banalizaron, dijeron nosotros, obviamente no, el gordo Dan dijo no estamos armados, ¿dónde están las armas? Pero dijiste brazo armado. Y la verdad que quizás no vamos a ver al gordo Dan con un arma, pero sí está también circulando una flexibilización para las tenencias de armas de fuego en la sociedad argentina. Empieza esto que decimos de verse los niveles de violencia, grandes niveles de violencia en la sociedad, y ellos lo habilitan, pero además ellos dicen, con las redes está muy bien lo que estamos haciendo, pero no alcanza, ahora tenemos que ir a construir poder territorial, ¿no? Y ellos lo saben, ellos tienen un plan. Entonces, lo que están diciendo es, tenemos que construir nuestro poder propio para las elecciones del año que viene y tenemos que disputar la provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, eso fue el lanzamiento de las fuerzas del cielo, ¿no? Ay, qué horror. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí sí hay un plan, ¿no? Y sí hay ya grupos de choque, lo vimos en la Universidad de Quilmes cuando esos libertarios entraron y tiraron gas, es un arma. Sí, además se lo dio el ministerio, habían dicho. Claro, además no te puedes ir a comprar a la ferretería uno de esos gases, ¿no? Y además estás identificado y no pasó nada. Entonces yo sí creo, como vos, Emilia, que no son esos 200, 300 gordos lechosos los que van a hacer la fuerza de choque, pero sí hay atrás una estructura, que era lo que te mencionaba hace un rato, de estos servicios especiales. Sérpico le decíamos en los 70, a raíz de una famosa película, los tipos encubiertos, que en definitiva tuvieron la versión con la AAA de las patotas y de la fuerza de seguridad. Es decir, sí hay un armado. Lo que hicieron con Cristina, claramente. Y quisieron matar a una vicepresidenta en ejercicio. No era una ex, era. Y cuando llegaba Máximo decían, ahí llega, no sé si el pelotudo o algo así, claro, decían del hijo de la vice la cana. Claro, y escuchamos ese día de las julio de las 35 detenciones, como la motorizada bajaba gritando viva la libertad, carajo. Sí. Es decir, hay una policía del pensamiento. Y adentro del penal, los testimonios de uno de los docentes adentro del penal. Hay una cosa que alguna vez creo que charlando acá, Emilia, lo definimos como una proto guarimba, ¿no? De fuerzas civiles. Patotas no van a cometer el mismo error de fuerzas institucionales involucradas, pero sí de estos armados, ¿no? Callejeros, que bueno, estamos como en Babia nosotros, estamos en Narnia, ¿no? Haciendo perform, sin desmerecer ninguna acción. Pero me parece que estamos en... No va esa coreo. Colgado claro, del pincel, ahora. ¿Viste? Claro. Sí, estamos... Yo creo que hay que poder ver que nos declararon la guerra. Total. No, ese es el nivel de conflictividad, ese es el nivel al que ha escalado
el enfrentamiento y hay que ser conscientes de eso, no sé, y todo va, ¿viste? Parecen hechos aislados, ¿no? ¿Vieron? Creo que fue ahora hace un par de días, un grupo de geólogos del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, haciendo sus prácticas en Potrerillo, que Mendoza, es sí. en Mendoza, y 2 personas se acercaron, prepotearon, patotearon, bueno, les dijeron de todo, que con la nuestra, bueno, etcétera, con todos los ejes que usan de ataque a las universidades públicas y al CONICET. Y después salieron dos personas diciendo, o sea, atribuyéndose el ataque, diciendo que estaban muy orgullosos, ¿no? De decirles a esos vagos del CONICET, ¿no? Que está mal, que hacen fiestas con la nuestra, digo, todos estos ejes, pero lo hicieron, ¿no? Sí. Y ahí es donde ellos ni siquiera necesitan tener, ellos lo generan también a través de las redes sociales. Habilitan a que personas, como estas dos, de Luján de Cuyo, puedan sentirse habilitadas a ir a violentar a un grupo de geólogos que estaba haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que hay principalmente la gravedad, ahí reside la gravedad, ¿no? Hay una banalización de la violencia, hay una desaparición del otro, como un otro, ¿no? Hay una deshumanización absoluta, hay muchísimo sufrimiento en las generaciones jóvenes principalmente, ¿no? Que han aumentado nuestros índices, ¿no? De suicidio adolescente, depresión, medicalización psiquiátrica. O sea, tenemos que poder atender estos problemas, sí, porque ellos también dan respuestas. Villarruel hizo un seminario diciendo que los males que están atravesando nuestros jóvenes y nuestros adolescentes es culpa de la ideología de género. Sí, o sea, locura. De verdad, o sea, somos, y la feminista, por supuesto, obvio. Claro, patas sucias. Las patas sucias que somos principalmente las que estamos preocupadas por los sufrimientos de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Sí. Entonces ahí, el ataque a la Ley de Educación Sexual Integral, que ha permitido que nuestros niños y niñas puedan darse cuenta que sus familiares los abusan, porque sí, el 80% de los abusos infantiles pasan dentro de los hogares. Los abusan sexualmente sus familias. Ahí se ve el pañuelo celeste, ¿no? Con mis hijos no. Bueno, con mis hijos no te metas, y charlábamos con las compañeras, pero ellos sí se meten con los nuestros, porque bajan la edad a 13 años para que los pibes puedan hacer apuestas y hacer bicicleta financiera con las billeteras virtuales. Les habilitan las apuestas. Pusieron a un tipo que es un CEO de una empresa de apuestas virtuales a ser el secretario de niñez. Entonces, ellos sí se meten con nuestros hijos. Sí. ¿No? Habilitan que por correo se pueda mandar cualquier cosa, que no haya controles en el Paraná, y después te vienen a meter en cana 3 perejiles cuando los narcos están en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Casa de Gobierno, y mientras desmantelan las barreras de contención que son las organizaciones sociales. Es decir, exactamente. Estamos en... Sí, el panorama es muy preocupante. Sí, muy preocupante, más que nada por la falta de reacción, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo este gobierno. Muy violento. De hecho, en este fin de semana se vio por la tele 2 hechos de violencia, uno en Pinamar y otro, no sé si no era acá en Palermo, con unos chicos con la bandera palestina. Te iba a decir eso cuando mencionaba lo de Potrerillo. Muy violento. Y la gente que estaba ahí sin responder a la violencia, la policía tampoco llevándoselo en cana, y muy frecuentemente me estoy encontrando con posteos de personas que están dando en adopción animales porque dueño o dueña se suicidó. Esto no pasaba tanto y es muy, muy frecuente. Hace relativamente poco se suicidó un trabajador del Garraham. Realmente nos están llevando a un lugar horrendo. Espero que dejemos de pelearnos entre nosotros del peronismo y que la CGT también se ponga... Bueno, eso ya déjalo para el 6 de enero. Ok, para enero, claro. Es fulerón el panorama, la verdad. Claro. Sí. Es fulero, pero bueno, sigue habiendo iniciativas. Creo que esto que decían recién todos, hay que poder enlazar estos hechos que parecen aislados, porque eso es parte de un plan sistemático. Entonces hay que poder pensar que ese es el escenario, que eso es a lo que nos enfrentamos, y salirnos un poco del cortoplacismo, ¿no? Poner un poco la mirada, aunque sea a mediano plazo, de qué queremos construir, para qué, cómo. ¿Con quién?
con quiénes, ¿no? Me parece que hay que poder pensar, porque también pensar hoy es un acto de resistencia, ¿no? Porque nos llevan a no pensar. Sí. Cuando no hay pensamiento, viene el sufrimiento. Digo, cuando no hay posibilidad de pensar, de elaborar lo que te pasa, de encontrarle una salida, de pensar soluciones, hablando desde un problema cotidiano, de sostener a tu familia, hasta los grandes problemas sociales, cuando no hay posibilidad de pensar, cuando no hay posibilidad de pensar, de decirlo, aparece el sufrimiento. Ahí no hay posibilidad de salir de ese lugar. Lo sabemos, el silencio en Argentina nos ha hecho muchísimo daño hasta que pudimos volver a hablar de los 30.000 desaparecidos, el Estado vino con Néstor a dar, ¿no?, respuesta con los juicios de lesa humanidad. Hasta ese momento, el horror seguía operando. El silencio seguía generando muchísimo sufrimiento en toda la sociedad, no solo en las familias, ¿no?, de nuestros 30.000 desaparecidos. Entonces, parece que hay que poder un poco tener una mirada histórica, saber, ¿no?, volver a recuperar esto, de dónde venimos, poder pensar y poder avanzar, ¿no?, con una mirada un poco más, poder plantear un horizonte, un futuro donde se pueda vivir mejor, ¿no?, y que lo podamos visibilizar como un futuro posible. Si no, no hay forma, ¿no?, de elaborar ese sufrimiento y organizarlo en realidad, ¿no? Porque eso es lo único que nos salva es la construcción de comunidades, el vínculo con el otro, es la organización, que obviamente ellos saben que es nuestra principal fortaleza. Por eso atacan directamente el corazón del lazo social, ¿no?, del interés por lo que le pasa al otro. Los sindicalistas, las universidades, los comedores y todos esos espacios donde nos juntamos y pensamos. Bueno, Emilia, el panorama es desolador, pero es bueno saberlo para tratar de cambiarlo. Sí, Así siempre que, hay salida. Sí, gracias por el baño de realidad. Y bueno, hay que poder pensar, ¿no? Sí. Eso ya poder pensar es el primer paso. Y hacer, por supuesto. Hoy en Plaza de Mayo vamos a estar con distintas iniciativas, muchas organizaciones, ¿no?, también visibilizando este día, ¿no?, contra la violencia, diciendo que Milei es responsable, que el Estado es responsable, y denunciando, por supuesto, nuestras más de 203 víctimas de femicidios, de transfemicidios, de lesbicidios en Argentina durante este año, los abusos sexuales infantiles, con la violencia política, por supuesto, con Cristina como su máximo exponente. Pero bueno, vamos a estar ahí. Y mientras estemos ahí, habitando la calle, habitando las plazas, siempre hay salida, me parece, ¿no? Bien, bueno, te mandamos un abrazo, te vemos a la tarde. Dale, les mando un abrazo grande, gracias, como a siempre. vos.